Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lanzó recientemente la Plataforma Territorial de Desarrollo Humano República Dominicana, la cual ofrece al país un conjunto de datos desde el 2010 hasta el 2022. Esta constituye el primer hub de información multidimensional que integra una serie de datos, métricas y una narrativa que muestra las asimetrías en desarrollo humano a nivel de los territorios a lo largo de 13 años, con el fin de orientar la política pública para lograr una mejor focalización de la inversión y el gasto público, sirviendo como insumo estratégico para la planificación y el diseño de políticas públicas centrada en las personas de los territorios. Para hablar sobre los detalles, en esta edición nos acompaña Melissa Bretón, con formación en Economía, Desarrollo Internacional y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Ha trabajado en diferentes áreas relacionadas con políticas públicas y digitalización, al igual que en el campo de la investigación y la docencia. En el PNUD ha desempeñado funciones en iniciativas claves y con enfoques multidimensionales sobre temas como pobreza, ambiente, shocks climáticos, fomento de MIPYMES al crecimiento económico y más recientemente en el financiamiento para objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente es oficial de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana. También nos acompaña Sócrates Barinas, economista con especialización en finanzas corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y metodologías para la medición de la pobreza y desarrollo humano. Con experiencia de más de 20 años en el diseño, planificación y análisis de encuestas y censos aplicados a hogares, con especialización en evaluación de impacto de políticas públicas y elaboración de indicadores multidimensionales de pobreza y de análisis macroeconómico y social. Actualmente es economista senior del PNUD, donde desarrolla análisis económico y social desde un enfoque multidimensional de políticas para el desarrollo humano sostenible que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Muchas gracias por estar con nosotros este fin de semana y como han escuchado en el resumen, hace muy poquito, hace unas semanas solamente estuvieron presentando los amigos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo esta plataforma que cautivó mi atención por los temas que hemos tratado durante más de 10 años antes en el formato de Así las Cosas y también con invitados e invitadas que de una forma u otra hablan del desarrollo económico y también desarrollo humano. Yo he sido muy crítica, entonces es importante que de forma didáctica, fácil, entendible para todos los públicos, podamos desmenuzar aún más esta plataforma y los informes que contienen en la misma, que son parte de la información oficial que se ha sustraído de República Dominicana y sus diferentes instituciones y organismos. Así que, dicho esto, como ustedes vieron al principio, esa reunión, ese lanzamiento, en la cual participaron muchísimas personas interesadas en el tema, ya estamos aquí, con una hora completa para hablar de lo que tanto la economista como el economista han estado sumando a esta plataforma y a estos estudios, y yo, de curiosa, para ir preguntando las cositas que en ocasiones no se entienden por muchos públicos. Entonces, vamos a hablar con Sócrates Barinas, Melissa Bretón, economistas, parte de los responsables de toda esta data. Bienvenida, bienvenido. Gracias por la Hoy lo estoy invitación. haciendo diferente, somos 3 personas y me encanta porque no me gusta como que siempre sea lo mismo, y esto es muy libre. Así que es una conversación, no es una entrevista. De antemano, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos. Yo tengo que decir, como este espacio es tan libre, esta entrevista debió hacerse hace unos 2 días y públicamente quiero pedir disculpas. Estuvieron disponibles para postergar esta conversación porque yo he tenido ciertas situaciones y gracias también por eso. Soy responsable y lo digo públicamente. Así que hablemos de la plataforma, hablemos de todos los años que el PNUD ha tenido contribuyendo con esa información que necesita la población en materia económica, de desarrollo y demás. ¿Empezamos con usted? Muchas gracias, Tatiana. Mira, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, cumple este año 50 años en el país. Entonces es un momento oportuno un poco para mirar hacia atrás de qué ha hecho, qué hace y qué trae esta plataforma. El PNUD, como agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja el desarrollo, ancla su trabajo en los países en un concepto que llamamos desarrollo humano. Y es un concepto que nace en el año 90 con el primer informe de desarrollo humano que plantea una tesis muy simple. El bienestar de las personas es lo primero. El desarrollo de los países
es el desarrollo de las personas. O sea, la riqueza y el bienestar están relacionadas, pero no podemos medir el bienestar de las personas solamente por la riqueza. Tenemos que pensar en otras dimensiones. Por la riqueza económica. Por la riqueza que también económica. Hay otras riquezas y ya vamos Exactamente, ampliando todos los exactamente. conceptos. Entonces, en ese momento, la medición por excelencia del desarrollo de los países, para entender a los países, era su crecimiento económico. Y esto fue una visión revolucionaria en su momento, hoy en día no, hoy en día ya sabemos que es más complejo. Era simplemente decir no. El desarrollo económico es importante, si no crecemos no podemos distribuir, pero no es lo único, es una condición más no la única. Veamos otras dimensiones del bienestar y ahí se crea este índice de desarrollo humano a nivel global para medir el bienestar en los países desde una perspectiva multidimensional. Desde ese momento, el PNUD viene haciendo informes cada año a nivel global, desde el 90 hasta el 2023, nuestro último informe que se lanzó este año recientemente, en el que clasifica a los países según esta medida de bienestar, entendida por salud, educación e ingreso por oportunidades. De hecho, el desarrollo humano lo que plantea es que tenemos que generar oportunidades para que las personas puedan vivir vidas dignas. Tenemos que generar oportunidades. No estamos hablando de crecimiento económico. Es importante, pero no es lo único. Entonces, en el caso de República Dominicana, el PNUD cumple 50 años acompañando al país, a las instituciones públicas, a la sociedad civil, a las instituciones privadas, en trabajar en políticas públicas a favor de las oportunidades de las personas, para todas las personas en todos los territorios. Y entonces, de ahí nace este análisis nacional del desarrollo humano, ya no a nivel global, como se mide entre países, sino a lo interno del país. Y esa es la plataforma que traemos hoy. Hay dos aspectos de las palabras que mencionaste que yo repito mucho e incluso la he incorporado en mi vida diaria. Dignidad, desigualdad. Con esto de la distribución equitativa de las riquezas. Y es un tema que muchas veces se ha visto conversar. Recuerdo el informe de Oxfam de que éramos hace unos años, no sé si permanece, el cuarto país más desigual de la región, en términos económicos. Entonces, cuando hablamos de dignidad, por favor, usted como economista y ser humano y profesional también, súmale ahí los tres. ¿Qué es la dignidad humana desde esta perspectiva? Bueno, eso es una pregunta filosófica que yo trataré de responder, pero que la realidad y quiero la que, suya también. Que es más compleja. De la dignidad humana. La dignidad, para mí, no es más que las oportunidades de las personas de tomar decisiones para sus vidas, ¿verdad? Decisiones que tengan sentido. Tiene que ver con derechos, tiene que ver con calidad en los servicios, en su entorno, con seguridad, con reglas claras, con entornos favorables, pero sobre todo es esa capacidad del ser humano de no tener miedo, de tener una capacidad de vivir plenamente, ¿verdad? Insertarse social, económica, políticamente en su sociedad y contribuir. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que contribuir en algunas de esas dimensiones de nuestras vidas. Dígame, por favor, qué usted considera sobre ese concepto tan amplio y, como decía, tan filosófico. Para mí la dignidad va más allá del acceso a ingresos. La dignidad tiene más que ver con la aspiración de vida que tiene cada ser humano, de ejercer derechos, de acceder, por ejemplo, a protección durante la niñez, de poder ser alfabetizado, que es un derecho fundamental, tener salud integral, acceso cuando necesite protección del Estado para ejercer algún tipo de actividad productiva, ese acompañamiento en el tránsito entre salir de la escuela y entrar al mercado laboral, que es tan pedregoso en la República Dominicana, que hayan políticas que puedan de alguna manera lograr trabajos dignos, porque también hablamos de dignidad en términos de mercado laboral, pero el trabajo digno no es solamente que tú recibas un ingreso por encima de un salario mínimo, sino un ingreso digno con condiciones de protección social, claro, seguridad social, que cuando usted se enferme o tenga un accidente, Dios no lo quiera, pero tenga una protección de parte del Estado, un apoyo de parte de la empresa, etcétera. Entonces la dignidad va más allá que solamente lo que estamos viendo como ese crecimiento económico, ¿verdad?, pujante que tuvimos hasta 2019, va mucho más allá y también inclusive ejercer el empoderamiento, participación ciudadana de todos y todas en igualdad de condiciones. Que la gente sepa, reconozca y ejerza sus derechos, porque siento, y ahí ustedes por favor me alimentan, que estamos acostumbrados a esa esclavitud moderna por tener carencias fundamentales, a veces la mayoría, muy
gran parte de la población tiene que aceptar lo que hay. Y ahí viene la dignidad humana. Y ahí viene la libertad de yo poder sindicarme, de yo poder expresarme o exigir lo que me toca por derecho. ¿Somos dignos y dignas en República Dominicana? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Hablando de datos, Tatiana. ahí vamos a empezar a cruzar datos. Correctamente. Yo creo que en algunos casos y en algunas dimensiones sí y en otras no tanto. ¿En cuáles sí? Empecemos por lo positivo. Bueno, si nosotros tratamos de responder esa pregunta a través de la metodología del desarrollo humano o de su abordaje en cómo se mide el índice, ¿verdad? Dignidad en acceso a educación, dignidad en acceso a salud, dignidad en acceso a ingresos. Lo que los datos nos dicen es que la República Dominicana en los últimos 13 años que hemos medido esa evolución del 2010 al 2022, ha mostrado avances en generar cobertura, en generar oportunidades, en generar acceso a, vamos a decir, ciertos requerimientos mínimos. Un ejemplo es el aseguramiento. El porcentaje de la población en la República Dominicana que está asegurada, por lo menos a un esquema de salud, sobrepasa el 95%. De hecho, eso es un indicador que nosotros eventualmente lo vamos a tener que sacar del índice porque ya nos representa una brecha. Entonces, hemos mejorado en que hoy en día, ya sea en el esquema subsidiado o contributivo, la población dominicana en general, en su mayoría, casi en su totalidad, tiene acceso a un seguro de salud. Excelente. ¿Dónde está la tarea pendiente? Entonces vamos a decir que hay una dignidad en poder tener acceso a un sistema y un servicio de salud. ¿Dónde todavía tenemos temas pendientes? En la calidad, ¿verdad? En la cantidad. Otro de los indicadores que nosotros vemos en nuestro índice son los recursos médicos, o sea, la cantidad de médicos y de camas por cada 10.000 habitantes. Y la realidad es que lo que nos muestra esta plataforma, que se va al territorio, porque queremos alejarnos de promedios nacionales, porque claro, promedios nacionales, la República Dominicana es un país de desarrollo humano alto, de crecimiento medio alto, de verdad con indicadores económicos y algunos sociales realmente muy positivos, con una evolución muy positiva, pero cuando descomponemos o entendemos cómo eso se mide a nivel territorial, vemos que la realidad es un poco más compleja. No es lo mismo que Santo no es lo Domingo mismo. Distrito, Correctamente. Santiago, que Exactamente. sur, Entonces, esta ciertas plataforma, ciudades del norte. exactamente. Entonces, esta plataforma, con esa diversidad de datos sociales, educativos, de ingresos, pero también asociados a condiciones de los hogares, tenemos índices que valoran los efectos climáticos específicamente en hogares pobres en el país. Que es una constante en este país. Correcto. Te permite entender que el desarrollo no es unidimensional, sino que está contenido por capas, por crisis, por brechas superpuestas que requieren información integrada. Entonces, tal vez decirte que lo que nos motiva a nosotros a traer esta plataforma es que vivimos en un mundo cambiante, en un mundo realmente en crisis, polarizado a nivel internacional, y que nosotros como país tenemos que tener capacidad de levantar y analizar data acorde con la realidad compleja con la que vivimos. Por ejemplo, esa constante de los efectos climatológicos y cómo se afecta a muchas poblaciones vulnerabilizadas ya debería estar contemplado año tras año en ciertas medidas y políticas públicas, asistencia social incluso. No es como que una sorpresa, ¿cierto? Es como que la tenemos ahí, la temporada ciclónica, la vulnerabilidad, la gente que vive en zonas de alto riesgo. Entonces, podemos decir quienes estamos de este lado que criticamos mucho, pero ¿por qué no? Ustedes son economistas, sí. Ustedes conocen qué presupuesto maneja el Estado, cómo se ha estado distribuyendo, algunas referencias importantes que le han estado acompañando desde su expertise. O sea, para que la gente entienda por qué sí, por qué no, qué pasa, dónde podemos avanzar, cómo desde los medios o desde la sociedad civil organizada se puede presionar un poquito para que ese presupuesto sea mejor distribuido en términos de lo que estamos hablando ahora. Ahorita vamos a seguir con otros aspectos. Bueno, entender ese Estado y ese presupuesto de Estado y estas políticas públicas para asistir a esa población. Anualmente se especializa cuentas presupuestarias para cuando vienen los choques y los desastres. Y hay fondos que se activan cuando ocurre el desastre. Sin embargo, para nosotros es más importante analizar y profundizar en qué tipo de política es la catalizadora y que mejor o va a hacer lograr el desarrollo humano óptimo. Debe ser una política más preventiva que
resolutiva. Entonces, un poco, si vamos a la historia de 15, 20 años atrás, sistemáticamente es un país que enfrenta bien los desastres, pero no logra una recuperación igualitaria en el tiempo luego que ocurren los choques. Entonces se invierte mucho cuando viene el choque, cuando viene la tormenta. Sin embargo, eso sale mucho más caro, o hay estudios, ¿verdad?, internacionales que nos demuestran que es el doble o el triple que se gasta si uno hiciera un plan nacional de prevención y gestión de riesgos previo a que ocurra el evento. Eso tiene que ver con muchas cosas, no solamente invertir en dinero, es también crear capacidades comunitarias, que te preocupa tanto la comunidad, Claro. ejercer el liderazgo desde las mismas escuelas, los centros de salud, las instituciones públicas, la misma comunidad con su liderazgo social, ¿verdad?, las fuerzas vivas de la comunidad, que puedan trabajar en políticas aprendiendo cómo mitigar esos riesgos cuando llegue el desastre, prever antes qué pasa para no tener temáticas de que los niños falten a la escuela. Hay un puente que tiene que ser resuelto antes de, porque se puede caer si viene la tormenta, pues hay que entonces ejercer liderazgo y capacidad de agencia. El desarrollo humano también empieza de abajo hacia arriba, porque lo que nos llama es a generar ese liderazgo comunitario, la capacidad de ejercer agencia desde los espacios locales, y es entonces contribuir con el Estado para resolver antes, ¿verdad? Y de alguna manera prevenir implica invertir previo a que ocurra el choque. Entonces hemos sido muy buenos resolutando después que ocurre el choque, pero hay una cultura, digamos, que es estructural, que no es que está ocurriendo ahora, Exacto. sino que históricamente en el país esa ha sido la cultura de gestión de riesgo de desastre. Y Usted mencionaba el aprendizaje internacional. ¿Qué otra nación se puede citar como ejemplo positivo que tenga una situación similar a la nuestra por estos cambios climatológicos y los desastres naturales, que podamos decir, caramba, vamos a emular tales prácticas de tal destino? mira, no hay un benchmarking, no hay un mejor país que yo te pueda decir, wow, reconocemos a este país porque lo ha hecho mejor en términos de prevención de riesgo de desastre. Es una cultura que está generándose poco a poco y no tiene mucho tiempo. Okay. Es una cultura que ha prevalecido en los SIDS, en los pequeños estados insulares, las islas en general, no importa si es de Caribe o de otros contextos. En general es también como la cultura pública de gestión del gasto, que privilegia quizá temáticas más de pobreza primero, seguridad alimentaria primero. Entonces ha habido menos quizás espacio presupuestario, ¿verdad?, para poder invertir más en prevención en términos de gestión de riesgos. Sin embargo, disculpa, unas cositas solamente, cuando decían y volvemos al tema, desarrollo económico y humano, he hecho reportajes en el Alfa, por ejemplo, en San Cristóbal, tres generaciones de personas damnificadas, o sea, muchachitas, o vamos a decir jóvenes de 16 años que ya tienen el hijo, o sea, 3 generaciones de familias damnificadas. Y eso es un tema que debimos haber superado por mucho. Sí, tal vez ahí también parte de la preocupación nuestra con el tema de los choques en poblaciones vulnerables es primero esas poblaciones y las poblaciones pobres y vulnerables tienen una menor capacidad de reponerse ante el desastre. Entonces, hay temas preventivos, pero luego de que pase el desastre, ¿qué capacidades tienen las familias en la República Dominicana de bajos ingresos para hacer frente a un choque? Entonces, lo que estamos viendo es que la política pública, la política social, tiene que ser más resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener la capacidad de recuperarse a los choques. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros vemos que nosotros lo que estamos viendo es que una lluvia de 3 horas te retrasa una política social de salida de la pobreza que ha costado mucho dinero. Entonces, es importante entender que hay vulnerabilidades específicas asociadas a los choques climáticos que tienen que formar parte de la política de planificación, de la política presupuestaria, de la política contra la pobreza, para poder trabajar esas brechas que son estructurales. Y en la educación y cultura propia nuestra. Correctamente, nuestra capacidad de entender el riesgo. Una de las cosas que nosotros vimos hace unos años atrás, cuando acompañamos a una institución del Estado a levantar información socioeconómica y vamos a decir del entorno, es que
la percepción de riesgo varía por las personas. No todo el mundo entiende el riesgo y su urgencia de la misma manera. Claro. Entonces hay una persona que puede vivir al lado de un foco de riesgo, como puede ser una cañada, pero no lo ve como un riesgo. Entonces hay un tema de educación y sensibilización al riesgo que es clave. Por eso hablaba del ejemplo tal vez de otras naciones. Yo he escuchado, no sé qué tanta veracidad tiene, los cubanos han aprendido, salen voluntariamente y el que no, entonces ya las autoridades pues acompañan porque ha habido una conciencia ciudadana más desarrollada en cuanto a salvaguardar la vida, no los bienes materiales que se pueden reponer, si bien es cierto puedes perderlo todo, pero hay una asistencia que poca o mucha ayuda a que la misma comunidad sea solidaria y se acompañe a salir de esa situación de dificultad. Es cierto que en nuestras islas hemos podido avanzar en ese sentido o República Dominicana todavía se queda un poquito detrás en comparación a Puerto Rico, a Cuba, las islas que son colonias todavía, por así decirlo. Mira, yo creo que en el caso de República Dominicana nosotros resaltamos las capacidades nacionales de alertar a la población, de prepararse. Con otras instituciones del Estado se han trabajado con indicadores que te permiten conocer, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad a choques climáticos que desarrollamos con el CIUBEN y que hoy en día forma parte de todo el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencia y demás. O sea, entender dónde están las poblaciones vulnerables y sacar a las personas antes de que ocurran los desastres. Entonces, hay un trayecto de aprendizaje y de avance importante en la gestión. Lo que pasa es que ahí lo estamos viendo desde una perspectiva, ¿verdad? Tarda tiempo, pero también eso tiene que ser parte, como decíamos, de todas las intervenciones nacionales, desde la parte educativa, desde la parte, o sea, de salud. No podemos ver la gestión de riesgo únicamente de las instancias que manejan la emergencia, sino como parte de una realidad de desarrollo del país que atenta contra los avances de nuestro país en avances económicos y sociales. O sea, nuestros logros se ven desvanecidos muy rápidamente por un evento de esa naturaleza y la recuperación, como decía Sócrates, es mucho más lenta. De hecho, hay hogares, nosotros hemos hecho estudios en el pasado importantes en zonas como Lago Enriquillo y en diferentes zonas del país donde han tenido crecidas, tormentas. La realidad es que la gente que se ve afectada por crisis se quedan con unos choques acumulados en el tiempo y no logran salir de la pobreza por una crisis que pasó hace mucho tiempo. Entonces, y es un poco lo que tú planteas, ese tema de generaciones que se mantienen en una situación de vulnerabilidad. Claro, yo quiero hablar de los territorios. Quisiera entrar en ese importantísimo tema de la territorialidad después de la publicidad, porque es importante que la gente entienda por qué Bauruco, por qué la Altagracia, por qué el Gran Santo Domingo presentan tantas diferencias en materia económica y desarrollo humano. Vámonos con eso después de la publicidad. De regreso e invitando nuevamente a que entren a la plataforma, porque la gente debe dedicar algunas horas, yo no diría minutos, horas, para leer, para preguntar, consultar con su amigo economista, con su amiga socióloga, e ir entendiendo quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos. O sea, República Dominicana no es el Distrito Nacional. República Dominicana presenta diferencias tan marcadas y tan importantes desde cabo a cabo, y usted lo puede ver cualquier fin de semana, que se va a disfrutar de los destinos turísticos del país, pero no simplemente pasando como turista, siendo viajero, compartiendo con la gente, conversando con ellos, con el guardaparque, con la señora del café, con el que hace la empanada ahí en la esquina, porque te van a contar la realidad y por ahí vamos midiendo un poco. Entonces, hablando de turismo, yo particularmente y responsablemente, vuelvo a repetir, fui de las personas que se opuso un poco, así no entendía bien el tema del sur, porque me atemorizaba que pasara lo que mencionaba del Verón. Desarrollo económico importante en el este, en la Altagracia, grandes cadenas hoteleras, mucho lujo, mucho ingreso de inversión extranjera, de visitantes turistas. Sin embargo, la realidad humana, principalmente de las mujeres y las niñas, y no voy a entrar en profundidad con eso, que ustedes saben que a mí me afecta y me importa, es muy triste. Entonces, debemos entender la territorialidad, debemos entender ese ingreso, lo que ha pasado en los estudios, el levantamiento de data, principalmente sur-este, los dos polos. Yo creo que hablar de Santo Domingo
principalmente ahora que estamos en campaña presidencial, cuando las candidatas y los candidatos del distrito mencionan, y es cierto, siempre ha sido así hace muchos años, la diferencia de llegar, o sea, enviar un mensaje a través de la televisión, la radio, la prensa, que irse a un mano a mano, porque es que los sectores y la desigualdad está todo mezclado. No es lo mismo una torre en Piantini que el barrio que le queda detrás. Pero vamos a hablar de la territorialidad y de esas mediciones. Bueno, el mapa o la plataforma presenta el mapa de la República Dominicana y lo que hemos hecho es calcular, poder entender los territorios según las 10 regiones de planificación. Hay información a nivel provincial también, pero vamos a empezar con esa capa. Las 10 regiones de planificación nacional y hemos calculado el índice de desarrollo humano para las regiones, ¿verdad? Alejándonos de esta idea de que los promedios son la respuesta, sino que esconden muchas limitaciones, ¿verdad? Y es injusto para la misma gente. Sí, claro, porque imagínate, el ingreso del país no es el ingreso de todo el mundo, ¿verdad? O sea, algunas personas tienen ese ingreso, ese es el promedio. Entonces, ¿qué nos muestra la data? Bueno, que de las 10 regiones del país, solamente hay una región con desarrollo humano alto, ¿verdad? En esa categoría, que no es más que los indicadores que contiene el índice para esa región, en este caso Sama, están por encima del promedio nacional. Tampoco quiere decir que no hay desafíos en la zona, en Osama, que tenemos al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, sino que sus resultados son mejores, ¿verdad? Su desempeño en los indicadores que medimos están por encima del promedio nacional, mucho más que el resto de las regiones. Entonces, el panorama es una región en desarrollo humano alto, que es Osama. Tenemos 3 regiones en desarrollo humano medio alto, 2 regiones en desarrollo humano medio bajo y 4 regiones, las 3 fronterizas más Yuma, donde está la Altagracia, la Romana y el Ceibo, en desarrollo humano bajo. Analicemos eso, ¿les parece? Me parece muy bien. Yuma, Excelente. por favor, ese es un caso Muy bien. Antes digno de analizar. de acuerdo, le voy a pasar la palabra a Sócrates para que converse de Yuma, pero sí decir que de manera reiterada, en todos los años de nuestro análisis, las regiones fronterizas son las regiones con menores niveles de desarrollo humano o menores oportunidades en las áreas de salud, educación e ingresos con el resto del país. Este año, vamos a decir, emerge Yuma como esa región adicional de desarrollo humano bajo y realmente muestra las complejidades de entender el desarrollo y del crecimiento económico como una medida importante, más no la única. Adelante, Sócrates. Esa es como la demostración de que no solamente es suficiente crecer y generar riqueza económica para lograr el desarrollo humano. En Yuma coexisten, digamos que 2 contextos diferenciados, en donde hay por un lado mucha diferencia, quizá para que la gente lo entienda mejor, hay mucha distancia entre el ingreso de un rico y el ingreso de un pobre. Entonces nosotros separamos eso técnicamente por quintil de ingresos, hacemos un análisis de los datos y nos da que es una de las provincias, la Altagracia por ejemplo, y el Ceibo, donde hay más desigualdad. Es decir, hay gente rica, muy rica, que son pocos, y hay mucha gente que se encuentra con salarios deprimidos y privaciones todavía que enfrentan en términos de condiciones de vida. Entonces es como un balance mixto, como provincia la Altagracia y como región Yuma, porque también cuando tú promedias el desempeño de la Altagracia junto con el Ceibo, que el Ceibo ha sido una de las provincias que últimamente ha tenido más precariedades, ¿verdad? Entonces también el promedio te baja, y por eso se clasifica en desarrollo humano bajo. Pero ¿qué sucede ahí? Ahí hay más embarazo adolescente. Entonces ahí hay que empezar a comenzar a plantear un estilo de vida diferente para una joven, en donde tenga un plan de vida, en donde tenga un acceso a comunicación, entender cuáles son los riesgos de temática de salud reproductiva. Los logros en educación están más bajos que el promedio nacional. Por ejemplo, en Altagracia, la tasa de cobertura de la secundaria es 24% más baja que el promedio nacional. Eso lo que nos indica es que muchos jóvenes, cuando llegan al primero o segundo de bachillerato, desertan la escuela. Tienen interés por generar ingresos, tienen interés quizás por la misma joven, por embarazo adolescente deja la escuela y otros temas, pero sobre todo ahí perdemos esa capacidad potencial de generar desarrollo humano, porque hay temáticas sociales que todavía están prevaleciendo en Verón, en el Ceibo, y hacen, digamos, que sea como variopinto el rostro
Está directa o de Yuma. indirectamente ligado a la actividad turística. Entonces, es interesante ver que La deserción. son como dos polos. Entonces, vemos que no hay, quizás en términos más llanos, el crecimiento económico y el aporte fiscal que hace esa provincia, la Altagracia, al país, no ejerce un chorreo que llegue a la población, que le toque ese crecimiento. Al bolsillo del ciudadano. Al bolsillo del ciudadano para que pueda lograr mejorar un consumo, tener un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha ruptura de encadenamiento si son enclaves turísticos que no integran, no asocian con las MIPYMES locales, con los negocios pequeños, sino que buscan probablemente suplir sus necesidades de demanda en centros más grandes y quizás pueden estar asociados a compras en Santiago, en otras provincias que no es la misma provincia de Altagracia. Entonces no se ha desarrollado un concepto integral de nicho para generar cadenas de valor. Entonces esa competitividad tiene que generarse en la Altagracia, quizás introduciendo nuevas formas y modalidades de turismo, que no sea la especialización en todo incluido, sino que empecemos a hablar de turismo cultural y que esa gente salga a conocer cómo hacemos los dulces, cómo cocinamos las habichuelas con dulce ahora en Semana Santa. Y le voy a que sumar conozcan algo. el café, el cacao orgánico que Y se que produce sea ahí. de propiedad y administración dominicana, Local, o sea, local, exacto. porque esa es otra. Muchos de los tour operadores, de las actividades comerciales que se realizan, está el francés, el italiano, el español, el norteamericano, entonces ese dinero se va de República Dominicana. Tal vez ahí decir que evidentemente también tener una actividad económica pujante no es equivalente necesariamente a las inversiones necesarias en salud y educación para la población que vive ahí, que no disfruta de un hotel porque es población residente de la zona. Por ejemplo, los recursos médicos en las provincias que forman parte de Yuma están por debajo del promedio nacional. Entonces, el número de camas, de médicos, todavía se encuentra por debajo de los promedios nacionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Efectivamente, el crecimiento, los niveles de ingreso de esa región son de hecho más altos que el promedio nacional. O sea que no es un problema necesariamente de ingresos, es cómo se distribuyen esos ingresos medidos por otros indicadores sociales. Melissa, ¿ingreso formal o informal? No, indistintamente. Exacto. Indistinto, okay. Exactamente. Entonces, lo que nosotros planteamos es, y fue una reflexión interesante que se hizo el día del lanzamiento, es qué podemos aprender de esta región que pueda ser útil para nuevos desarrollos turísticos que de alguna manera puedan generar inversión extranjera, pero que generen ese chorreo. Porque la inversión extranjera puede venir, pero puede salir igualmente. No es equivalente ni automática, ¿verdad? O sea, por eso es que la desigualdad es tan compleja de combatir, porque no se reduce de manera automática, hay que hacer un esfuerzo específico. De hecho, una de nuestras recomendaciones, de las que planteamos en el marco de este trabajo, es fortalecer las políticas con capacidad redistributiva en los territorios. ¿Y qué se ha estudiado, qué ven ustedes como expertos de ese modelo y ahora lo que se está desarrollando en el sur? Yo tengo mi visión humana y mi ocupación y preocupación. Pero ¿cuál es la visión de ustedes? No hemos profundizado en torno a el nuevo proyecto del sur. Lo que nos interesa es que no repitamos el ejemplo de Verón, Punta Cana en el sur. Y eso tiene que ver con un plan integrado, incluso ex antes. O sea, no tener que, porque estamos ejerciendo presión al planeta, ¿verdad? Pero lo que queremos es, antes de comenzar a hacer las transformaciones, hacer la retaliación y preparar el terreno, como decimos, antes de comenzar a hacer las grandes inversiones. Y sobre todo, entender que tiene que comenzar por un plan de generación de capacidades en la gente joven, porque nosotros todavía somos un país de gente joven. Describa joven, por favor. Joven, desde los... Ahora mismo es un problema hablar de la nueva juventud. Yo tengo 60, yo soy joven. Adolescente desde los 13, 14 años, pero joven hasta los 35 años. Dice la ley. Como dice la ley, pero nosotros hablamos hasta los 39 años. Es una gente joven, de espíritu joven. Exacto. Y yo creo que eso, o sea, ¿qué quisiéramos nosotros? Que en 5 años, la gente joven que emigró desde el sur profundo, donde van a haber las grandes inversiones turísticas, volvió porque encontró una opción productiva, se capacitó y generó capital humano, que es una primera plataforma para generar desarrollo humano. Y puede vivir ahí, acceso a salud, a educación y vivir una vida digna. Eso quisiéramos que fuera
el rostro del sur en 5 años, por ejemplo. Y que pudiera ser muy bien capturado en el marco de esta plataforma cuando se logren esas transformaciones, cambiar los niveles de desarrollo humano y oportunidades y el índice de desarrollo humano para comenzar a cambiar el rostro de esas regiones fronterizas que de manera persistente se mantienen en esa categoría de desarrollo humano bajo. Tenemos que ir a la publicidad nuevamente. Me gustaría hablar de los 3 pilares o las 3 situaciones o debilidades más importantes que presenta República Dominicana como para impedir o una barrera importante para ese desarrollo humano que todos anhelamos, todas y todas merecemos. ¿Les parece bien? Sí, Hablamos bien. mucho del embarazo en las adolescentes, sin embargo, hay otros aspectos que los expertos, la experta y el experto, está aquí para compartirles. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Gracias por mantener la atención en esta conversación junto a ustedes. Hablamos de oportunidades de mejora en muchos sectores sociales y si metemos el aspecto de la economía y como hemos venido conversando en esta interesantísima reunión con ustedes, yo creo que debemos ir puntualizando el porqué. La precarización de los salarios en República Dominicana, el embarazo en las adolescentes, y me gustaría decir los y las, porque las mujeres, las niñas, las jóvenes no se embarazan solas, ¿cierto? Y otros aspectos que pudiéramos ir viendo como ciudadanos responsables, que también somos copartícipes de todo lo que está ocurriendo en el seno de mi hogar, en mi universidad, en mi sector, en mi barrio, en mi torre, en donde sea que vivamos, para aportar de una forma u otra. Yo creo que siempre se puede dar algo con la gente que trabaja contigo, con la empresa que tú lideras, que tú gerencias, porque tienes personas que te colaboran. Y así vamos encadenando precisamente valor a todo lo que hacemos. A ver. Bueno, yo creo que si pudiera enfocarme en este momento en temas del embarazo adolescente como un quiebre en la trayectoria de desarrollo humano de la República Dominicana, de las mujeres y las jóvenes, es un tema clave. Nosotros, nuestros indicadores económicos, ¿verdad?, que todos conocemos, se contradicen con nuestros indicadores asociados al embarazo adolescente y a la salud de la mujer, como la mortalidad materna, la mortalidad infantil. O sea, ese desempeño de la República Dominicana en esos 3 indicadores se compara con países con niveles de crecimiento muy bajos. Entonces, ese es un problema de desarrollo. El embarazo adolescente no es un problema de salud y de educación exclusivamente, es un problema de desarrollo porque tiene un impacto en el entorno completo. Nosotros hace unos años atrás, en el 2017, y yo insisto que sigue siendo tan vigente en ese momento, sigue siendo hoy, exploramos el costo de oportunidad de una joven ser madre adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estudiamos mujeres que fueron madres en la adolescencia y mujeres que no fueron madres en la adolescencia, para entender el impacto, qué costo tenía sobre la vida de una mujer ser una madre joven, ¿verdad?, en la República Dominicana, sabiendo que eso es un fenómeno que afecta de manera desproporcional a las jóvenes, vamos a decir, en estratos socioeconómicos mucho más bajos, ¿verdad? No que no ocurre en otros, sino que no representa un quiebre en su desarrollo, porque tienen los medios tal vez de hacer frente, de tener un sistema de cuidados y de buscar otros mecanismos. Entonces, el embarazo adolescente, y lo que vimos fue que las mujeres que fueron madres adolescentes vivían en hogares
con materiales mucho más precarios, o sea, en estructuras de hogares mucho más pobres, que tenían menores ingresos, que sus hijos tenían una menor probabilidad de tener documentación. Pero que vimos que las mujeres que no fueron madres adolescentes, sí tuvieron un mecanismo distinto de vivir, ¿verdad? Fueran mujeres que ya tenían mejores ingresos, tenían hogares mucho más estables. Entonces, hay condiciones específicas que llevan o que inciden en el embarazo adolescente. Por ejemplo, el hacinamiento, nos dimos cuenta que el hacinamiento incide. También que si tu madre fue madre adolescente, hay una probabilidad de que eso también se reproduzca generacionalmente. Entonces, vimos también que la deserción escolar en los jóvenes, en los hombres, también incide en el embarazo adolescente. Jóvenes, hombres con mayores niveles educativos no eran padres adolescentes. Entonces, políticas asociadas a la reducción de la deserción escolar, políticas asociadas a viviendas dignas. Son todas políticas que inciden de manera positiva en la reducción del embarazo adolescente. Entonces, no es un tema únicamente de salud y educación, es un tema de desarrollo. Por eso nosotros, y eso tiene un quiebre. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo que tengamos incluso esta conversación así, en materia económica, porque desde la acera de enfrente hemos estado peleando el tema de educación, la sexualidad, el derecho de los niños y las niñas a tener una formación integral sexual, precisamente para prevenir. Señores, no es un asunto religioso, de que la familia tiene el derecho, no, es un asunto económico ya. Fíjense que también es un asunto económico, es importantísimo poner la tilde donde va. Pero nosotros no vamos aún más lejos en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué nosotros planteamos? Para abordar el embarazo adolescente hay que tener políticas ex ante, que son políticas de prevención, durante y ex post. Hoy en día ya tenemos madres adolescentes, entonces claro, hay toda una agenda de trabajo en la prevención, pero las que ya son madres, ¿cuáles son las políticas? Entonces ahí planteamos temas asociados a una oferta de cuidado de primera infancia, que eso permita que las madres que ya son adolescentes puedan tener acceso a sistemas de cuidado y continuar sus estudios, insertarse en el mercado laboral. Entonces, hay que pensar que las políticas públicas no son atemporales, sino que requieren de ser específicas según el momento. Y por eso nosotros también entendemos que hay mucho que hacer para las mujeres que ya son madres adolescentes. Entonces, tenemos también que sacar el debate de un tema exclusivo en la prevención y entender la realidad. Yo quiero como quiera que claro, ya están. Ajá, exacto. Ya están, ok, bueno, las que vienen vamos a prevenir, vamos a educar, pero con las que ya están, por ejemplo. ¿Qué oportunidades una jovencita existen? que entrevisté en el sur, 21 años, ya tenía 3 niños. Entonces ella decía, yo quiero volver a la universidad, pero no puedo, porque cuidaba los 3 de ella y los 2 de su hermana, 5 hijos y 2, o sea, entre ella y su hermana. Entonces, ¿qué hace? Y así hay muchos otros ejemplos en todo el territorio nacional. Entonces, ese tema es un tema importante porque limita la posibilidad de la mujer de insertarse en el mercado laboral, de hacer muchas cosas, de contribuir económicamente al país. Pero hay otros temas importantes, hay temas asociados al mercado laboral, a las oportunidades, a los ingresos, a los salarios, a las condiciones que también limitan, ¿verdad? Tenemos un mercado laboral que más de un 50% es informal. Entonces, los sistemas asociados a la protección social y la seguridad social se ven limitados por la participación en un mercado formal. Entonces, hay una cantidad de dimensiones propias de la República Dominicana que generan dinámicas complejas para el bienestar, que es un poco lo que nosotros planteamos. Claro. Y por eso necesitamos políticas informadas, basadas en datos, en entender las realidades territoriales que son diversas. O sea, la realidad que estábamos hablando hace un rato de Yuma no es la realidad que vemos, por ejemplo, en una zona norte. Eso que tal vez podemos conversar un poco de zonas con desarrollo humano medio alto, tal vez en el Cibao, donde son dinámicas distintas y requieren de abordajes distintos. Hablemos del Cibao también. Y vamos a colocar también a Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, que es otro destino turístico, pero con un comportamiento muy diferente. Por ejemplo. Sí, bueno, no es que estén salvos, ni que no tengan problemas. Pero el comportamiento es diferente. Porque es desarrollo humano medio alto y medio bajo, ¿verdad? Sí, entonces, vemos como en el país podemos dibujar, ¿verdad? Que es un país que a nivel de la zona fronteriza el desarrollo humano es más bajo. Yuma, eso que emerge como región de desarrollo humano bajo en la zona este, y que en el centro del país entonces tenemos provincias y regiones de desarrollo humano medio bajo y medio alto, y el Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, que al estar en Osama son de desarrollo humano alto. En general en esas regiones hay mejores desempeños en términos de educación.
Por ejemplo, la tasa de matriculación en el Cibao es mucho más alta que las demás regiones. En la primaria llega a ser de un 98% y en la secundaria ya está casi un 70%. Eso ha impulsado que esas provincias de, sobre todo Cibao Norte y Noroeste, hayan mejorado en términos de desempeño en su valor del índice de desarrollo humano. Asimismo, temáticas de salud, hay menor mortalidad infantil porque hay más capacidad de los médicos y capacidad instalada de oferta del sector salud. En términos de médicos por 10.000 habitantes y camas por 10.000 habitantes. No es que no hay mortalidad infantil, pero está por debajo del promedio. Comportamiento nacional. de salarios, por ejemplo, que era una preocupación que se habló. El tema de salario, por ejemplo, es interesante. Cuando tú analizas el país y tú evalúas, hay como una distribución muy igualitaria en torno a las diferencias salariales. Porque eso depende del tamaño de la empresa. Usted sabe que Claro. se establecen salarios mínimos por empresas medianas, grandes, pequeñas, etcétera. Pero en general, ¿qué es lo que nos condiciona a que no cambie mucho la temática salarial? Este es un país de enanismo empresarial, donde las MIPYMES es casi un 80% de la actividad empresarial que son MIPYMES. Y como usted explicaba anteriormente, hay muchas barreras de salida de esa curva de la muerte a los 2 años, porque la temática de insertarse en la formalidad, hacer que un negocio, ¿verdad?, comience a contribuir en este país, la dilación y el tiempo es muy largo, comparado con otros países, ¿verdad?, incluso de la región de América Latina, pero sobre todo es un costo alto, porque son empresas que tienen que empezar a contribuir con sus asalariados a la seguridad social. Si no generan, digamos que, esa curva de productividad, como lo digo en términos mañanos, ese desempeño y dinamismo económico para poder generar el ingreso empresarial, no pudieran dar ese salto de MIPYME de subsistencia a MIPYME de acumulación. Entonces, ahí se tiene que hacer un chorreo interesante de capacitación y seguimiento. Tenemos que hablar de sponsoría. No es solamente que tú le des una capacitación a la MIPYME para que siga hacia adelante, sino el seguimiento en términos de asesoría y acompañarla por un tiempo, no 3 meses, porque en 3 meses no va a lograr generar la capacidad de resiliencia. Integrar al modelo de negocio también, temáticas de sostenibilidad, implica más tiempo, temáticas de cómo contribuir a un medio ambiente sostenible y conocer, digamos, cuál es su capacidad de exploración y explotación a futuro, evaluando el ecosistema empresarial. Este es un país en donde no se está evaluando. ¿Qué demanda el empresario? La gran cadena, por ejemplo, ¿qué demanda de los demás sectores económicos? Tenemos que hacer encuestas, tenemos que investigar. Y el mercado laboral ha cambiado mucho también. Entonces tenemos que ubicarnos y saber. Empezando el porque mundo la del mayoría trabajo de nuestros jóvenes quieren ser influencers. Ese fue el comercial. Por ejemplo. Se midió, de verdad, se hizo un estudio y Sí. dijeron los jóvenes que quieren ser influencers. Dígame La usted. digitalización, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ay, los agricultores. La ¿dónde digitalización, la inteligencia artificial llegó para quedarse. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que adecuarnos a un nuevo modelo de trabajo. están? Es como decíamos, ya eso está. Teletrabajo, No ya es eso lo que está ahí. queremos, pero hay eso que está ahí. aprovecharlo ahora y ser competitivo. Entonces, ¿cuántos jóvenes tienen acceso a tecnología? Eso ha mejorado muchísimo en el país. En el 2010, cuando evaluábamos las temáticas de tecnología, solamente era un 20% de población que tenía acceso a tecnología. Ahora llega a ser casi de un 40%, incluso en los estratos más pobres. Eso es muy bueno porque eso genera oportunidad y inserción laboral competitiva. Entonces, pero hay problemáticas que todavía no se superan en República Dominicana. Y nosotros creemos que parte del fomento del desarrollo humano a futuro tiene que ser romper con las desigualdades de género. Sí. Es un indicador que también llevamos en la plataforma, ustedes lo pueden Sí, ver ahí está. accediendo a la plataforma. El índice de desigualdad de género mide la brecha de logros entre hombres y mujeres en términos de su acceso a salud, educación, generación de empoderamiento, inserción laboral, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos? Que la evolución, ¿verdad?, que debe de ser que cada vez disminuya más, se ha ralentizado. Entonces ha tenido, digamos que, un lento decrecimiento que no se condice con el crecimiento económico. Entonces, pero un país que está creciendo tanto, ¿cómo es posible que haya indicadores sociales que no mejoren a igualdad, en igualdad ¿Y eso económicamente cómo nos afecta? nos afecta? Preguntaría Porque el hombre que no termina de entender, o los hombres, que sí existe la desigualdad y que están siempre repitiendo, pero ¿qué más quieren las mujeres si ya lo tienen todo? ¿Qué le decimos pues las a mujeres esos? no lo tienen todo. ¿Qué le Primero, decimos a esos hombres? Que en términos económicos, ¿cómo eso afecta a un país, a su país? una mujer que la mujer está estudiando más que el hombre. Es decir, las mujeres duplican la La sala matrícula, universitaria sí. hoy mismo. No importa si es el quintil más bajo de ingresos. El quintil 1 y 2, cuando lo evaluamos, el 20% más pobre, como quiera, las mujeres duplican las universidades estatales
Pero ¿qué pasa cuando van al mercado laboral? Tienen más limitación para encontrar un trabajo, la tasa de desempleo es el doble de las mujeres que la de los hombres, y cuando llegan a tener un empleo, ese empleo es altamente informal, entonces no son salarios dignos, pero también la brecha salarial es de un 25%. ¿Qué sucede? Una mujer que estudia más que un hombre, en el mismo puesto de trabajo está ganando 25% menos mensualmente. Entonces eso para nosotros es una oportunidad, ¿verdad?, que transformarlo en oportunidad de productividad, en la medida en que podamos establecer como ese combo o políticas integrales que refuercen la capacidad de la mujer para insertarse en el mercado laboral. Para nosotros la mujer va a generar mucha productividad porque estudia más que el hombre. Entonces cuando llegue a ejercer un trabajo, si se coloca bien en el mercado laboral, va a generar una mayor productividad. O sea que la apuesta de productividad en este país puede ser establecer, ya hay una política nacional de cuidado, implementar esa política nacional de cuidado. Estamos colaborando con el piloto de medición de los impactos de esa política nacional de cuidado, pero expandirla a toda la población y a todas las mujeres que puedan tener esa oportunidad y reducir nuestra tasa de inactividad, que son mujeres que ni estudian ni trabajan, un 61% en Dominicana. Uno de los países de más alto nivel de inactividad de Latinoamérica somos nosotros. Eso es muy complejo. Ya casi nos quedamos sin tiempo. Antes quisiera una reflexión final de parte de ustedes, sobre todo cómo esa ciudadanía, esa sociedad civil organizada puede tomar estos datos, puede consultar cuando se presente una discusión en cualquier área del saber para mostrar estadísticas, números, hechos, realidades de lo que durante tantos años han venido recopilando. ¿Cómo puede utilizar esta plataforma la ciudadanía? Bueno, para nosotros la plataforma es un insumo para discusiones, para espacios de planificación, de gobiernos locales, de sociedad civil. La plataforma, este análisis que presentamos Zócate y yo es fruto de estudiar los datos. La plataforma te da los datos, no porque invita también a la población a ver los datos y hacer sus propios análisis. O sea, nosotros hemos traído esta realidad viendo dos indicadores en una zona específica, pero alguien puede adentrarse en una zona de interés y sobre las informaciones que tiene la plataforma y otras que pueda conseguir, generar un contexto y un panorama muy interesante que permita debatir el tipo de intervenciones que requieren los territorios y poder contextualizar las realidades de desarrollo, porque son distintas. No hay una receta mágica, no hay una receta única. Nosotros tenemos que entender que el contexto es muy importante para poder entender. Entonces nosotros lo que invitamos a todos los televidentes, a la población, es que entren, que exploren y que sepan que existe información, existen datos a nivel territorial sobre problemáticas de desarrollo que pueden ser de utilidad realmente para entender las realidades que queremos cambiar. Claro, esas realidades que podemos, ¿verdad? Poco a poco. ¿Y usted qué nos dice ya para concluir? Para mí sería importantísimo, por ejemplo, luego de tener esta plataforma, que nuestros planes municipales de desarrollo utilicen esos datos para formular las metas de sus indicadores, que hagan un sistema de monitoreo que puedan ir viendo, porque vamos a actualizar esta plataforma año tras año. Los sectores, ¿verdad?, tanto salud, educación, nuestros ministerios, colegas, amigos que nos aportan los datos, trabajamos en conjunto con proyectos, en conjunto con ellos. Vamos a actualizar los datos anualmente y que pueda hacerse ese monitoreo, esa evaluación de logros, porque también hemos tenido logros interesantes en el país. El índice de desarrollo humano creció en el periodo, en 13 años, 21.7%. Entonces, somos un país que también está mejorando en términos de desarrollo humano porque se expande la cobertura a seguro de salud, se expande el acceso a educación, estamos mejorando en la cobertura de la educación, pero también hay asimetría y desigualdades territoriales que pueden de alguna manera solucionarse. Un ingrediente interesante puede ser, tenemos en este país brillantes documentos de planificación nacional, como por ejemplo el Plan Plurianual del Sector Público. Pero ahora queremos trabajar con el Estado, y eso puede ser una propuesta interesante, planes plurianuales regionales, claro, y que tengamos 10 planes plurianuales regionales y que la concreción de esos planes sea nuestro plan nacional, el gran plan nacional plurianual. Eso puede ser cada territorio, cada realidad. Sí. Gobiernos locales, atención. Pues muchísimas gracias, Melissa Bretón, Sócrates Farinas, por acompañarnos en esta conversación. Ustedes, por favor, ahí está nuevamente en pantalla la plataforma. Hemos estado compartiendo con ustedes imágenes de los estudios, las estadísticas, hechos, datos, como me gusta, para que no sea algo que viene porque estas personas tienen una agenda global de hablar del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No.
son realidades que tocan los diferentes territorios en República Dominicana y quienes tenemos el interés de seguir insistiendo con estos temas para que usted pueda cambiar su pequeña área de acción. Probablemente no sea un político o política que vaya a una candidatura, o un sindicalista, o un líder o lideresa barrial, pero es un ser humano y es un ciudadano, no habitante de esta República Dominicana, que debe y puede hacer muchas cosas por su entorno. Vamos a empezar a cambiar nosotros para que entonces poco a poco veamos una República Dominicana con una distribución. Me gustó el término de chorrear, ¿verdad? Distribuir eso de manera más equitativa, más justa para todos y todas. Gracias a ustedes por esa conversación. Gracias. Hasta la próxima semana.